continuar nuestro estudio en esta noche. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 6. Evangelio según San Marcos, entonces, en el capítulo 6. Tengan a bien, hermanos, sus Biblias a mano, porque vamos a leer algunos versículos bíblicos ahí, atentos a poder también cotejar y mirar también los versículos bíblicos que vamos a mirar en esta noche. Vamos a mirar entonces aquí un breve introducción a lo que vamos a ver aquí en esta noche. Dice que Jesús, una de las cosas que le llamó mucho la atención a él fue cuando la gente le seguía, porque recuerden que el contexto aquí es que Jesús fue a descansar con sus discípulos a un lugar desierto. Entonces, la gente le seguía, las multitudes le seguían al Señor Jesucristo a todos lados y a los discípulos. Entonces, dice un versículo clave aquí, que Jesús tenía compasión de la gente, dice. ¿Por qué tenía Jesús compasión de la gente? Porque la gente no estaba siendo ministrada, no estaba siendo servida, la gente no estaba siendo atendida por los líderes de estos líderes judíos, perdón. Recuerden que estos hombres se habían extraviado, los líderes judíos se habían extraviado del propósito que Dios les había encomendado. ¿Cuál era el propósito que Dios les había encomendado? Ser, en cierta manera, el medio para que la gente se acercara a Dios y para acercar a Dios a la gente. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Estos hombres se volvieron claramente sabios en su propia opinión. Como ellos se volvieron sabios en su propia opinión, cayeron en el egoísmo, cayeron en el orgullo. Y recuerden que Dios les había llamado a ellos, entonces estos hombres soberbios y sabios en su propia opinión de la autoridad que tenían. Y ese es un índice, hermanos, que se ve, una señal que lamentablemente se ve también hoy día, porque es el peligro que todo hombre que ha sido llamado por Dios como estos hombres, se vuelve primero sabio en su propia opinión, se vuelve de igual a igual con las personas que han sido llamadas por Dios, y cuando se vuelve de igual a igual, es decir, me refiero sabios en su propia opinión, con las personas que han sido sí llamadas por Dios, comienzan sutilmente a volverse hombres egoístas, hombres religiosos, transformando, fíjense, transformando su servicio a Dios en algo lucrativo para sí mismo, en algo lucrativo, abusando de la gente, abusando de la buena voluntad de la gente, perdón. Y así comienzan ellos a abandonar su llamado, a abandonar su servicio a Dios de esa manera. Y por ende también comienzan a preocuparse por sí mismos y no por la gente, que es lo que sucedió en esa época y también sucede hoy día. Y lamentablemente lo único que necesita la gente hoy día, si uno ve, lo único que la gente necesita, las personas necesitan es atención. Fíjense en este detalle, lo único que necesitan no es la solución a sus problemas, sino que alguien los escuche, que alguien se preocupe de ellos y que alguien tenga ese cuidado de ellos espiritualmente. Eso es lo único que necesitaba tanto la gente de aquella ocasión con Jesús como la gente que hoy día también tiene esa necesidad. Jesús, en tanto, vino él a suplir esa necesidad espiritual de la gente. Fíjense, hay un detalle que me llamó mucho la atención. Primero Jesús dice que él vio a la gente, dice, cito textualmente capítulo 6 de Marco, versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús no solamente dilucidó el problema, no solamente reveló el problema, no solamente acusó el problema, sino que inmediatamente Jesús dio solución al problema. ¿De qué manera Jesús da solución al problema? Frase siguiente del versículo 34, y comenzó, número 1, a enseñarles muchas cosas. Y número 2, desde el versículo 35 al versículo 44, vemos la evidencia. O sea, Jesús no solamente les enseñó, Jesús suplió su necesidad física, pero en este orden. Eso es lo que necesita la gente. La gente necesita hoy día suplir su necesidad espiritual y por consecuencia
inmediatamente por consecuencia, Dios es quien suple la necesidad física. La gente tenía esta necesidad, como dice aquí el versículo 34. Eran como ovejas que no tenían pastor. Andaban a la deriva, sin ningún cuidado, sin ninguna preocupación, sin ninguna dirección, sin ninguna motivación espiritual en sus vidas. ¿Por qué? Porque los líderes, como les decía anteriormente, tenían otro motivo, egoísta, eh, sabios en su propia opinión, eran religiosos, habían transformado su llamado, digamos, en un medio para lucrar. En esa condición estaba el liderazgo. Entonces la gente andaba a la deriva, pero Jesús suplió esa necesidad. Jesús, ¿qué hace con la gente? Les enseña. ¿Les enseña qué? Les enseña muchas cosas. ¿En relación a qué? A cómo ellos debían acercarse a Dios, a la forma en que ellos debían estar cerca de Dios. Y lo segundo, Jesús, porque no fueron los discípulos, Jesús usó a sus discípulos, y esto también es muy importante, Jesús usó a sus discípulos para que los discípulos hicieran sentirse cómoda a la gente, ¿se acuerda? Para que los discípulos fueran y repartieran el pan y los peces a la gente, para que los discípulos después recogieran las sobras, es decir, Jesús usa a sus discípulos para que puedan suplir las necesidades espirituales y físicas en la gente. Otro detalle importante que vemos aquí también, perdón, antes de pasar, al siguiente punto. Entonces, en conclusión, es importante, hermanos, que nosotros seamos, si somos discípulos del Señor, conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a suplir la necesidad espiritual de la gente. Y número dos, estar atentos cuando nosotros, como discípulos del Señor, también podamos asistir y también podamos ayudar físicamente, ya sea en pan, techo, abrigo, físicamente, a aquel que está necesitando. Ese es el orden que Dios enseña aquí. Ahora, también es importante, hermanos, que entender esto, que la enseñanza de la palabra de Dios lleva en sí promesas. Hay una promesa, hermanos, que no, nunca, nunca, nunca va a dejar de ser. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Cuál es esa promesa? La promesa que Dios nos dio fue que a sus hijos no le va a faltar el pan, el techo y el abrigo. Esa es una promesa. Esa es una promesa que no cambia. No va a cambiar. ¿Qué? Que a sus hijos nunca les va a faltar el pan y el agua en su mesa. Lo dice tanto el Antiguo Testamento y lo corrobora Jesús en, su, en sus evangelios, en la vida y obra. Y lo corrobora en parte, digamos, en cumplimiento a esa promesa a través de los discípulos del Señor. ¿Se acuerda usted que Jesús le dijo a los discípulos que fueran de dos en dos, que llevaran solamente lo justo y necesario? ¿Se acuerdan? Y ellos iban a ir con la autoridad, con su autoridad y con su poder. ¿Por qué Jesús, por qué creen ustedes que Jesús les dice que no lleven más de lo que tenían que llevar, solamente llevaron lo justo y necesario? Porque el Señor les iba a proveer de pan, de techo y abrigo. Eso es una promesa, hermanos, que nosotros debemos siempre agradecer por esas cosas que son básicas. Por eso, y eso también nos va a llevar, entre paréntesis, también nos va a llevar a ver a nosotros, hermanos, eh, a enfocar a veces, muchas veces, la raíz de nuestras necesidades, de nuestra frustración. ¿En qué sentido? La Biblia dice, ¿tiene pan? Sí. ¿Tiene techo? Sí. ¿Tiene abrigo? Sí. Entonces esté contento. ¿Verdad? A veces me ha pasado. ¿Verdad? Porque a veces nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por las añadiduras. Es decir, tenemos pan, sí, sí, pero nos afligimos y nos frustramos porque no tenemos para echarle al pan, no tenemos un jamoncito, no tenemos una mantequilla, no tenemos, ¿no es cierto? Entonces nos frustramos porque no tenemos, pero el Señor es pan directo, dice, ¿tienes pan? Sí, sí tengo pan, pero nos frustramos muchas veces. Nos frustramos porque decimos, pucha, siempre ando con la misma ropa, siempre tengo los mismos pantalones, me gustaría tener otro más, no sé, pues, otro más como a la moda, y nos frustramos por esas cosas, pero no vemos que lo tenemos. No sé si me explico. Ahora, fíjense, Dios, yo creo, hermano, un pensamiento muy personal a lo que yo he vivido. Yo no sé, levante la mano, por favor, levante la mano el que no sufrió por... Ah, no, esa es una canción de... Me equivoqué, perdón.
No, levante la mano aquel que concuerda conmigo. Hermanos, a veces Dios nos da no solamente el pan, el techo y el abrigo así a secas, así de buenas a primeras. A veces Dios nos da algo más rico como para el pan. A veces Dios nos da, eh, nos sorprende, ese es el punto. Levante la mano, ¿quién ha vivido eso, incluyéndome? Es, marav es maravilloso Dios, ¿sí o no? Es maravilloso Dios cuando podemos ver nosotros ese tipo de, a ver si se puede llamar así, ese tipo de regaloneo que Dios nos hace. Es maravilloso, hermano, es maravilloso. Es maravilloso, es algo que hay que vivirlo para poder entenderlo. Yo sé que ustedes que vivieron, han vivido esa experiencia coinciden plenamente conmigo. Entonces, pero el Señor nos dice, hermano, debemos estar contentos con lo que tenemos. Ahora, el Señor Jesucristo, en estos versículos que vamos a mirar esta noche, nos va a enseñar de una manera práctica. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 6, versículo 45, el mensaje que vamos a mirar esta noche. Dice así: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces nosotros miramos aquí, hermanos, como primera cosa, el versículo 45 dice: enseguida. ¿Enseguida de qué? Enseguida de que Jesús hace este gran milagro, multiplicar los panes y los peces entre 5,000 personas, enviando a sus discípulos a, eh, a servir a la gente, a atender a la gente y luego a hacer la labor de recolección de las obras que la gente dejaron a raíz de este gran milagro que Jesús hizo aquí. Ahora Jesús aquí a partir del versículo 45, Jesús les va a enseñar aquí a sus discípulos a que ellos aprendan que Él es Dios, que Él es proveedor tanto espiritual y físico de la gente. Así que cuando Jesús dice aquí, en el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, le dice: saben que adelántense, váyanse, vayan a Bethsaida, en la otra ribera. Y fíjate que hay un detalle interesante, dice, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Quién despedía a la multitud? Jesús, por lo que vemos aquí. La pregunta es, ¿por qué Jesús despedía a la multitud y mientras envió a sus discípulos a que fueran a la otra ribera? ¿Por qué Jesús no le dijo a los discípulos que lo acompañaran primero a despedir a la gente y luego todos juntos subían a la barca y todos juntos se iban a la otra ribera? ¿Sabes por qué? Porque Jesús les está enseñando aquí a los discípulos un principio que tú y yo debemos entender y aplicar, que Jesús es Dios, Él es poderoso, los recursos se generan de Dios. Por lo tanto, la gente debe adorar y agradecer ¿a quién? A Jesús, no a nosotros. Y Jesús es muy celoso y el Señor es muy celoso en eso. La gloria es de Dios, no de ningún hombre. No de ningún hombre. Por eso el Señor
les dice a los discípulos, enseñándole este principio básico, número uno, que la gente debía mirar a Jesús, debía mirar al Señor Jesucristo y no a los discípulos. Que la gente debía agradecer al Señor y no a los discípulos. Es algo que nosotros debemos aprender. Cuando uno de nosotros nos hacemos favores, el agradecimiento, por supuesto, por cortesía y respeto a la persona, pero por sobre todo, el agradecimiento, la adoración es a Dios, porque nosotros, los discípulos del Señor, y nunca debe olvidarse esto, no generamos recursos, somos simplemente canales para que los recursos de Dios pasen a través de nuestras vidas y bendiga a la gente, para que la gente vea a Dios y no a nosotros. Ese es el primer propósito de por qué Jesús les dice que Él, quien Jesús despedía a la multitud, es el Señor Jesús, para que la gente pudiera entender esto. E insisto en este punto, Jesús recibía los agradecimientos. Pero también hay otro principio fundamental aquí, que Jesús amaba a la gente. Y otro punto importante que debemos aprender, Jesús amaba a la gente, a cada uno de ellos. No fue solamente un pensamiento filosófico de Jesús cuando Jesús dijo aquí en el versículo 34 que acabamos de leer, que Él vio a la gente y tenía compasión de ellos. No fue solamente un pensamiento a la deriva, un pensamiento sin fundamento, sino que aquí en el versículo 45, en la última parte, cuando dice, entre tanto que Él despedía a la multitud, se está viendo también ese pensamiento que Jesús tenía de la gente, se está viendo a través de atender a ellos, de amarlos a cada uno de ellos. Ese es el amor práctico de Dios. No solamente que la gente le agradeciera por el milagro, sino que también hay algo recíproco ahí. La gente está agradeciendo a Dios, a Jesús, y Jesús está con sus cinco sentidos, toda su atención en cada una de estas personas. Imagínense, qué increíble. Ahora, ¿cuántas personas creen ustedes que eran ahí? ¿Cuántas personas más o menos? La Biblia dice que eran 5.000, ¿de acuerdo? Pero 5.000 personas en número o 5.000 hombres. 5.000 hombres. Por lo tanto, esos hombres no eran solos, venían con sus esposas y sus hijos. O sea, ¿saben cuánto eran? Eran alrededor de casi 9.000 a 10.000 personas. Entonces, Jesús no solamente se estaba despidiendo de estos 5.000, de todas las personas, porque recuerde que Jesús era carismático, su forma era llamativa. Jesús en su mirada provocaba ese amor. Y eso es lo que quiere Él enseñar a sus discípulos. Y eso es lo que el Señor también quiere enseñarnos a nosotros. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Entonces, Jesús puso atención a todas estas personas con sus cinco sentidos intactos, amando a estas personas, escuchando sus agradecimientos o lo que fuera, el diálogo que se forma cuando uno tiene este contacto con la gente, con las personas, dedicándole tiempo a cada uno de ellos. Hermanos, eso para mí fue una gran enseñanza de poder darme cuenta cuánto tiempo yo le dedico a mi esposa, a mis hijos. Si el Señor Jesús, mi maestro, dedicó tiempo con sus discípulos, dedicó tiempo con esta gente, con estas multitudes. Si Él me enseña así, entonces ¿cuánto tiempo yo dedico a estar con mis, pero a escucharla, a escuchar sus reflexiones, en fin, o a mis hijos o a mis hijas? Cuando hablo de mis hijas me refiero a cada una de ellas porque son personas distintas, no todas son iguales. ¿Cuánto tiempo dedico a escuchar sus necesidades, a escuchar su corazón? ¿En qué están involucradas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué sentimientos tienen? ¿Cuánto tiempo yo pongo mi hombro para que mis hijas, para que mi esposa realmente llore? Porque yo siempre tengo ese afán y ese deseo como hombre de poder decir algo. A veces no hay que decir nada, hermano.
Simplemente hay que abrazar, estrechar como Jesús lo hace y debemos nosotros derramar nuestro corazón a veces en llanto. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo al dedicarle tiempo a todas estas personas. Interesante. Versículo 46 dice, y después que los hubo despedido, ¿a quienes? A toda esta gente, se fue al monte a orar. Otro principio fundamental. Jesús aquí siendo hombre, siendo maestro, Jesús no está actuando, no está enseñando aquí su calidad de hombre, perdón, en su calidad de Dios y enseñando a sus discípulos, aprendan de esto porque esto es lo que tienen que hacer. No, Jesús se está enseñando en calidad de hombre. Y cuando Jesús se va al monte a orar, como dice el versículo 46, después de haberlos despedido, todo eso tú y yo lo podemos hacer como discípulos del Señor. Se fue al monte a orar solo, eso también tú y yo lo podemos hacer. Y Él nos está enseñando aquí a través de su acción, de su actitud, de su conducta, de su forma, enseñándonos a nosotros que la fuente de energía espiritual, física, que a Él como hombre le daba fuerzas para seguir realizando su ministerio, que era la oración. La oración. La oración, pero la oración, definamos la oración y la forma de oración. Estoy hablando como hombres, estamos hablando entre hombres. Jesús no fue con los de, a ver, espérense, déjenme, oremos juntos primero y después se van. La oración no es con mi esposa, la oración no es con mis hijos, en este caso puntual, como hombre me refiero. La oración en familia es muy buena, pero al punto es aquí que Jesús dice que es importante y nos enseña que es importante la oración a solas, tú y Dios, yo y Dios, como hombre. Es muy importante. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a orar? ¿Te imaginas tú que todo el tiempo que nosotros pasamos en el celular, que es harto tiempo, si hacemos un recuento de todo el tiempo que pasamos nosotros a ratos en el celular, ¿te imaginas que lo invirtiéramos y en vez de pasar esos tiempos en el celular, pasáramos esos tiempos en oración? Este mundo cambiaría. Nosotros cambiaríamos mucho. Y la verdad es que haríamos cambiar este mundo. Pero el punto es, hermanos, orar. En este versículo nos enseña a orar solos. Fortaleza espiritual. Pero también en la oración hallamos y encontramos, dice, instrucción. Le voy a poner el cargador aquí, pues se está terminando la batería. En la oración, hermanos, nosotros encontramos fortaleza espiritual, dice. Pero también en la oración encontramos, ¿qué dice? Instrucción. Somos instruidos, hermanos. Somos instruidos, adquirimos fuerza, porque esto es espiritual. Pablo dice a los corintios que nuestras armas, dice, no son carnales, sino que son espirituales y son poderosas para derribar, ¿qué dice? Fortalezas. Es necesario tener esos tiempos de oración. Versículo 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Aquí hay un hecho importante que nos declara Marcos, que al estar la barca en medio del mar, hay un lapso de tiempo como un cálculo estimativo como más o menos de 5 horas, más o menos, un cálculo estimativo. Desde el tiempo en que los discípulos subieron a la barca y se hicieron al mar y están en medio del mar, hay un cálculo estimativo de como 5 horas aproximado. Para ser más exacto, pongámosle así una hora específica, Jesús estuvo orando casi 4 horas. Quedó solo, dice. La gente se fue, los discípulos se fueron, Jesús quedó solo. Es lo que destaca aquí. Quedó solo, dice, en tierra, mientras los discípulos estaban en el mar. Antes de pasar a desarrollar este versículo, hermanos míos, el ministerio, el llamado de Dios es estar solo, pero es estar solo con Dios. Es pasar tiempo a solas con Dios. Es muy importante que tú entiendas eso. El llamado a ser discípulo es estar a tiempo solo, a solas, dice,
con Dios. Los discípulos, mientras tanto, dice, estaban en medio del mar. Ya ellos habían avanzado mucho. Entonces, el Señor Jesucristo no tenía el medio físico, no tenía ninguna barca, no tenía ninguna forma de cómo acercarse a los discípulos en medio del mar. Pero Él es Dios, versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió, dice, a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces Jesús, como miramos aquí, él estaba en tierra solo, mirando y observando cómo los discípulos estaban luchando para sobrevivir porque se había levantado una tormenta. Algunos dicen que Jesús permitió esta tormenta para enseñarles un principio de fe a los discípulos. Otros dicen que Satanás fue quien levantó esta tormenta. Como haya sido, está dentro de la soberanía de Dios. Dios permitió que esta tormenta se levantara. Si la levantó o no Satanás, que yo creo que sí, yo creo que así fue. Porque el Señor va a enseñar aquí un principio fundamental a sus discípulos y también a nosotros. Los discípulos están en sus fuerzas. Recuerden que los discípulos son hombres profesionales de la pesca, por lo tanto ellos sabían cómo desenvolverse o sobrevivir en medio de una tempestad. Pero aquí tienen el viento en contra y aquí están remando, fatigados, cansados para mantenerse ellos a flote, es decir, para sobrevivir. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo que quería era pasar por el lado, caminar sobre el mar, como así lo hizo, y pasar por el lado, para ver, lo hizo a propósito, para ver si ellos lo reconocían o no. Y si lo reconocían, entonces lo iban a llamar. ¿Pero qué pasó? Dice Marcos aquí que Jesús hizo eso, caminó sobre el mar. Pero los discípulos dicen, al ver la silueta de Jesús, se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Porque ellos pensaban que era un fantasma. O sea, miren ustedes, habían visto un gran milagro anteriormente de cómo Jesús dio alimentación a 5.000 personas. Y aquí están con miedo porque primero no pueden mantener la barca a flote y segundo porque más encima se les apareció un fantasma y se pusieron a gritar como niñitas. Porque eso es lo que hicieron aquí. Se pusieron a gritar totalmente desesperados. Pero fíjense que aquí Marcos curiosamente, omite la situación que Pedro vivió en esta ocasión. Me gustaría que si alguien ahí puede leer, por favor, Mateo, en el capítulo 14, a partir del versículo 28 al 33. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 33. Si alguien lo puede leer ahí, abrir su micrófono. ¿Lo leo? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Gracias. Entonces nosotros, hermanos míos, vemos aquí que Pedro, porque es el apóstol Pedro que está escribiendo, o sea, perdón, está narrando la historia y el que está llevando registro aquí es Marcos, Juan Marcos. Entonces omitió Pedro aquí. Bueno, las razones no vale la pena
mencionarlas porque no tienen, digamos, relevancia, pero Mateo no omitió este hecho. Pedro, osado para asegurarse en vista si era o no el maestro, le dice, maestro, si tú eres, entonces permite que yo vaya. Pedro baja de la barca y Pedro va donde estaba Jesús. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Pedro comenzó a hundirse porque Pedro empezó a escuchar, porque la tormenta fue más fuerte, el ruido de las olas fue más fuerte. La tormenta, dice, fue mucho más fuerte y eso le provocó a Pedro temor y por esa razón Pedro comenzó a hundirse. Y Jesús, perdón, y Pedro es quien le dice, Jesús, sálvame que perezco. Y Jesús toma de la mano y dice, y lo levanta y le dice, hombre, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué creen ustedes que Jesús le dice así? Porque simplemente no creían, por mano. Viendo las señales, viendo los milagros, viendo cómo Dios cumplía sus promesas cuando les dijo, vayan de dos en dos y no se preocupen, y el poder de Dios, y sanaban y expulsaban demonios, y ellos volvieron a Cristo contentos, felices por todas estas señales que veían. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué le falló la fe? ¿Por qué a Pedro en particular le falló la fe? Porque Pedro y todos los discípulos, incluyendo también a los fariseos, pero en segundo grado, pero aquí en primer grado, Pedro y todos los discípulos todavía tenían prejuicios en su mente, todavía estaban llenos de falsas expectativas de un Mesías que todo el pueblo judío esperaba. ¿Qué tipo de Mesías esperaba el pueblo judío? Un Mesías que los viniera a liberar tanto de la esclavitud como también militarmente, como también políticamente, y que también, fíjese lo que querían ellos. Lo que quería el pueblo de Israel era que el Mesías no solamente los liberara, sino que ellos fueran la crème de la crème ante todo el mundo. O sea, que ellos fueran imperio. Por eso los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, cuando tú establezcas tu reino, perdón, la mamá de Juan y de Jacobo le dice, Maestro, Señor, le dice, cuando tú establezcas tu reino, te ruego por favor que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Porque ellos todavía tenían en su mente el prejuicio o la falsa expectativa de un Mesías poderoso que les iba a hacer todo lo que ellos querían. Estaban equivocados. Por eso Jesús le dice hombres de poca fe. Les dice hombres de poca fe porque sus esperanzas no estaban en Cristo como tal. Sus esperanzas estaban en lo que Cristo podía hacer a favor de ellos, de acuerdo a lo que ellos querían y no a lo que Dios quería. Por eso Jesús permite todas estas anomalías, todas estas tormentas, todas estas situaciones. Hermanos, aquí los discípulos están fatigados y Jesús los está mirando. Aquí Pedro se está ahogando y Jesús lo está mirando. Y fíjese esto, que Jesús va a salvar a Pedro cuando Pedro le dice, maestro, sálvame. Si Pedro no habla, Pedro se ahoga. Importante detalle, hermanos, que nosotros vemos aquí. Ahora, volviendo al Evangelio de Marcos, que es lo que estamos mirando en esta noche, 9 dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Me encanta Jesús porque como decimos aquí en buen chileno, no sé si mi hermano Jairo o mi hermano Jorge, no sé si entienden este término, pero me encanta Jesús porque Jesús no da puntada sin hilo. No sé si entiende ese término. Sí, sí, acá lo dicen. Acá dicen, no hay puntada sin dedal. Exactamente. Ahí le da como algo, ¿cierto? Y hay un mensaje. O sea, Jesús no va a decir nada al azar. ¿Por qué creen ustedes que Jesús les dice, tened ánimo? Número 1. Número 2, yo soy. Número 3,
no temáis. Tened ánimo, les dice, porque recuerden esto, ellos estaban fatigados, ¿se acuerda? Fatigados, tratando de mantenerse a flote, usando toda su experiencia profesional como pescadores, y no lo lograban porque tenían el viento en contra, no avanzaban nada, estaban completamente cansados. Por eso Jesús les dice, tened ánimo. La nueva versión internacional que se llama la NBI traduce este tened ánimo como cálmense, ¿sí o no? Cálmense, cálmense. Esa palabra cálmense quiere decir tranquilo, no se apresure. Número 2, Jesús se presenta a ellos como yo soy. ¿Por qué Jesús se presenta a ellos como yo soy? Obviamente uno dice, porque Él es Dios. No, 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 no está en el contexto aquí. La NBI, la nueva versión internacional, traduce esto como soy yo. ¿Me entiende? ¿Por qué Jesús se presenta, soy yo, tranquilo? Porque genera confianza, porque hay una amistad, porque hay un conocimiento, porque pensaban ellos que era un fantasma y Jesús le habla con su voz para que ellos, hermanos, identifiquen su voz. Pasaban un tiempo con el Señor. Cuando yo, por ejemplo, me voy a poner en este plano, cuando yo, por ejemplo, estoy en medio de la oscuridad, se ha encontrado usted y anda con otra persona, perdón, está en un contexto, digamos, en un lugar solo, completamente abandonado, en un lugar donde usted está caminando y está muy angustiado porque no conoce a nadie, en medio de la oscuridad, y de repente escucha una voz muy similar, por ejemplo, a la voz del Aarón Vera, ¿ya? Que es muy particular. Entonces uno, por ejemplo, empieza a escuchar la voz del Aarón Vera que está conversando con otra persona. Se fue de nuevo. El Aarón, po. Muchas gracias, muy amable, muy amable. No sé, hay que ser amable con las damas. Ya, hermanos, sigamos. Jesús entonces se hace ver, se hace notar a ellos en confianza. Yo soy, no temas. Su voz les dice, no tengan, o sea, le dice, no tengan miedo. Cuando dice yo soy, dice no tengan miedo. Perdón, y luego dice no temáis, la tercera cosa, no temáis. Le está diciendo la nueva versión internacional, dice, no tengan miedo, dice. ¿Por qué le dice no tengan miedo? Porque recuerden, ellos estaban abrumados, estaban desesperados. ¿Saben? Ellos, hermanos míos, tenían una crisis de pánico. Si uno lo puede mirar, ellos realmente tenían una crisis de pánico, pero se encontraban en medio de una tormenta que no, más encima un fantasma, más encima, bueno, muchas cosas. Hay tres cosas aquí en esta manifestación o revelación de Jesús, como el yo soy, no temáis, el yo soy, perdón, tened ánimo, perdón, yo soy, no temáis. Ahí hay una enseñanza gráfica y muy directa para nosotros. Número 1, Jesús nos enseña que nosotros debemos estar tranquilos, hermanos míos, en estos tiempos de tempestad. Así de simple. Así de simple. Tenemos, hermanos míos, que tener este ánimo. O sea, tenemos que calmarnos. Eso es lo que nos dice el Señor. Tenemos que calmarnos en este tiempo de tormenta, en este tiempo de tempestad, ya sea moral, social, económica, espiritual. Hermanos míos, uno podría decir qué lindo, qué bueno, sí, el Señor me dice que yo tengo que tener esta tranquilidad. Hermanos, ¿dónde hallamos esta tranquilidad? Nos encantaría que Jesús se nos apareciera como se apareció a los discípulos, nos encantaría. Pero Jesús ya se reveló. Él se reveló. ¿Y dónde se reveló? A través de su palabra. Entonces, si Él se reveló a través de su palabra, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Conocer su palabra. Investigar, escudriñar, como decíamos el domingo, escudriñar las escrituras, profundizar en ellas. La palabra escudriñar significa no solamente leer superficialmente, escudriñar significa estudiar en profundidad, hermano.
estudiar en profundidad, conocer los principios básicos, fundamentos de fe. Hermanos, yo en lo personal estoy en esta situación. Estoy volviendo a las raíces, a estudiar fundamentos, a estudiar en forma personal, a estudiar los fundamentos, a estudiar fundamentos de fe. Porque creo que entiendo, creo que sé, hermano, me di cuenta que me falta mucho y que en realidad tenía conceptos cerrados, hermano. Un discípulo del Señor es aquel discípulo, tiene esa característica porque es una persona que es enseñable, es sensible a la voz de Dios, que obedece a Dios como un niño. El Señor dice que seamos como niños. ¿Cómo es un niño? Un niño es inocente, un niño tú le enseñas, tu niño tú le dices y ese niño te cree. Y pobre de aquel, mira, y les voy a contar una anécdota, hermano. ¿Saben qué? Me dolió hace poquito fuerte mi corazón, mucho. Pero ya se me pasó ya. Resulta que estábamos conversando con mis niñas, entonces una de mis hijas me dijo, papá, ¿sabéis qué me dijo? Tú siempre me decías, y cuando era chica me decía, tú siempre me decías y me prometiste que me iba a hacer un columpio en el patio. Y me iba a hacer un columpio. Y me decía, sí, después te lo hago. Papi, yo siempre creí, estaba esperanzado de ese columpio, y ese columpio nunca llegó. Uy, hermano, me dolió mi corazón, caló profundamente mi corazón. Me dice el machito, sí. Sí, hija, no, pero papá, pero hija, después, a solas, yo le dije, hija, perdóname por ser tan negligente. No, papá, no te preocupes, dijo, si no te, hija, me preocupo porque de algo una torpeza que yo cometí. Al punto que voy, hermanos míos, que yo rescato de eso, que no se lo aconsejo a nadie por lo demás. Y hermanos, y si usted conversa con sus hijos de manera personal, íntima, pero así a solas con ellas, a solas, no cuando estén todas, no, a solas con ellos, con tus hijos. Cuando tú indagas más allá, hermanos, cerciórate de que no haya nada en su corazón. Y si hay algo en su corazón que lamentablemente fue negligencia tuya, hermanos míos, no te hace menor, no te hace vulnerable el hecho, de hecho te hace más fuerte y más digno de imitar. Cuando tú le pides perdón a tu hija, hija, perdóname. De verdad, estaba en la mía, fui egoísta, hija, de verdad, nunca me di cuenta de esto. Perdóname por las cosas que te prometí y no los cumplí. Porque esos son ciclos que se van cumpliendo en la vida, hermano. Ahora tu hijo te va a decir, pero no te preocupes, papá, no, sí. Es por el bien de uno, hermano. La Biblia dice, para argumentar lo que estoy diciendo, la Biblia dice, si no me equivoco, si alguien me puede ayudar en esto, en 2 de Corintios me parece, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos, gracias Cristian, porque no ignoramos, ¿qué dice? Sus maquinaciones. ¿Sabe a lo que se refiere ese versículo literalmente? No le dejes ni 1 milímetro la puerta de tu corazón abierta a Satanás, porque si lo haces, Satanás va a entrar con todo. Y estos son ciclos que uno tiene que ir cerrando, o ya sea con su esposa, o ya sea con sus hijos. Hay situaciones que yo he vivido, hermano, con mi esposa, en donde mi esposa se ha defraudado de mí por la forma egoísta, malhumorada que yo a veces he tenido con ella en cuanto a reacciones. Y cuando conversamos y tenemos nuestro tiempo, y yo me las doy de espiritual, y yo digo, hermano, o sea, yo le digo a mi esposa, mi amor, yo estoy para servirte, ¿qué cosas tú puedes decir de mí? Yo estoy acampeonado y esperando, y ¿sabes qué me dice? A veces las cosas que más me duelen es tu reacción, cómo tú me hablas, golpeado, porque eso me hace reaccionar, eso me confronta, eso me trae recuerdos de las situaciones que yo viví con mi papá cuando era niña. Chuta, hermano. Y yo ahí, hermano, quedo más pisoteado que colilla de cigarro, hermano. De verdad. Y tengo que decir, mi amor, perdóname, mi amor. De verdad, perdóname. Eso te hace, eso te hace, eso te hace humilde, pero te hace muy fuerte ante tu esposa, ante tus hijos. Eso es, hermanos, ser hombres espirituales llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano. Por eso es importante conocer a Jesús, conocer de Él y conocer su voz cuando Él nos habla en su palabra.
nos habla, se revela su carácter, revela sus promesas. Eso es nuestro Dios. La segunda cosa que Jesús cuando dice aquí, le dice a sus discípulos, yo soy o soy yo. Jesús nos enseña aquí a través de su palabra que todo aquel que busca, que le busca a Él de corazón, es decir, que escudriña, que investiga, que le busca de corazón, ¿sabe lo que dice el Señor aquí? Conoce su voz. Conoce su voz. Hermano Nelson, qué gusto de verlo, bendiciones. Igualmente, gracias. Bendiciones, qué gusto de verlo. Dice entonces aquí, le busca de corazón, dice, conoce su voz, dice. ¿Alguien me puede leer Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 16, por favor? Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 16. Puede abrir su micrófono y lo puede leer, por favor. Volvió Jesús. 7. Versículo 7 al versículo 16. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muchas gracias, mi hermano Jairo. Versículo clave aquí. El versículo 14, de acuerdo a lo que estamos hablando. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Cuando el Señor me conoce, Él ya me conoce desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando yo le conozco a Él, cuando yo puedo identificar su voz, cuando paso tiempo con el pastor, que Él es nuestro pastor, dice. Cuando leemos, cuando meditamos en su palabra, ahí nosotros aprendemos a conocer no solo las características de Jesús como un buen maestro, sino que también reconocemos, ¿cierto?, su voz. Y debemos siempre estar atentos, hermanos, a escuchar la voz de Dios, porque esa misma voz, como leyó el hermano Jairo aquí, esa misma voz nos va a llamar, dice, a su redil, a este redil celestial. ¿Y dónde habla entonces Jesús? Jesús habla cuando meditamos, cuando leemos y meditamos y escudriñamos su palabra en profundidad. Jesús habla aquí a nuestro corazón. Y cuando Él habla a nuestro corazón, entonces Él se da a conocer. Y cuando Él se da a conocer, yo puedo lograr y captar cuando Él me habla. Y yo empiezo a aprender a identificar su voz, entonces va a llegar el momento en que Él me va a llamar a su presencia. Y no solamente Él me va a hablar, sino que Él me va a llevar de manera súbita, dice, es lo que dice la Escritura. Entonces, la enseñanza aquí es necesario, hermanos, escudriñar en profundidad la palabra de Dios. Luego, la tercera revelación de Jesús a los discípulos, cuando les dijo, tened ánimo, yo soy, y lo tercero es, no temáis. Así se les presentó Jesús a los discípulos. No temáis.
Entonces vemos aquí que Jesús, como tercer punto importante, Él nos habla a no tener miedo. ¿De qué? No tener miedo de las cosas que están sucediendo en el mundo, no tener miedo a las cosas que están a nuestro alrededor, sino que confiar en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, si alguien lo puede leer en voz alta, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gracias, Cristian. Aquí nos habla claramente el Señor, hermano, dónde debemos poner nuestros ojos, en las cosas celestiales. O sea, hay que andar siempre mirando para arriba. Ahí, es que el Señor dijo que tengo que poner mi ojo en las... Se refiere, hermanos míos, meditar en su palabra y mi confianza. Hermanos, y esto es algo que lamentablemente está pasando en este tiempo en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia que está en todo el mundo, la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que no cree en Dios. ¿Por qué no cree en Dios? Porque no conoce a Dios. ¿Pero cómo? Sí. De hecho, hay teólogos eruditos, profesores universitarios de teología, máster en teología, que tienen todas las maestrías y todos los diplomados, etcétera. No conocen a Dios. Conocen simplemente la enseñanza, conocen simplemente la Biblia como teoría. Así también hay creyentes, hermano. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia se hace cuando tú tienes ese conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios tú lo llevas a la confianza. ¿Qué significa la palabra confianza? ¿Qué significa la palabra creer? ¿Qué significa la palabra confianza? La palabra creer significa me rindo a Él y le creo ciegamente. Me rindo. Oye, pero está ahí, me rindo. Miren, el otro día hablando con mi hija mayor, estábamos compartiendo algo. Me decía, papá, ¿sabes qué me decía? Yo nunca había visto esto, me decía. Y me decía una gran verdad. Yo nunca había visto esto. ¿Te acuerdas tú cuando Job, un hombre justo, ¿se acuerdan de Job en el Antiguo Testamento? Un hombre justo, un hombre, un hombre correcto a los ojos de Dios, un hombre que hacía todo perfecto. Vino Satanás, dice, y le dice, pero... Y Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Sí, le dice Satanás, pero si lo tienes rodeado de un cuanto hay, ¿quién no te sirve así? Pero si tú quitas todo eso, le dice, vamos a ver si te va a adorar. Ya dijo Dios, ni un problema. Haz todo lo que quieras con él, pero no toques su alma, es decir, su vida. No toques. No, perfecto. En un día, bueno, sabemos la historia. En un día. Y Job también tuvo sus tiempos, si tú lees los primeros 3 capítulos, Job también tuvo sus tiempos de depresión. Pero Señor, ¿cómo? Si yo conocía de ti, pero Señor, ¿cómo? Más vale haberme muerto, mejor no haber nacido. Entonces Dios le dice, oye, le dice Job, y cuando yo creaba el universo y cuando creaba el mundo, ¿dónde estabas tú? ¿Has leído esa parte? ¿Dónde estabas tú? Y cuando yo trazaba, decía Dios ahí en su poderoso omnipotencia, ¿dónde estabas tú? Y cuando yo creaba las cosas, qué sé yo. Ahora, Job llegó a la conclusión, y es el punto que los quiero llevar en esta noche. Job llegó a esta conclusión que hablábamos con mi hija. Papá me decía, ¿sabes qué? Job tenía un conocimiento, por decirlo de alguna manera, teórico de Dios. Pero cuando pasó todo lo que pasó, Job ahora tiene un conocimiento real, porque Job dijo, de a oídas te había oído. ¿Te acuerdas? Mas ahora mis ojos te ven. Yo había sabido de ti, sí, y por eso hacía, yo era justo, pero ahora te experimenté. Hermanos, eso es creer. Experimentar a Dios. Vivir a Dios. Por eso Pablo, con conocimiento de causa, dice, hermanos,
Enfóquese en las cosas celestiales, no en las terrenales. Enfóquese en Cristo, que se ha revelado en su palabra. Conózcale, identifique su voz, obedézcale a Él, sírvale a Él. Por eso Jesús les dice aquí a los discípulos, ¿sabe qué? No tenga miedo. También nos dice a nosotros, no tenga miedo. Como mandé, ahí copié una publicación de que me encantó. Estaba Jesús y estaba un hombre con una mascarilla. Y le dice, maestro, tengo miedo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apaga la tele. A veces nosotros tenemos miedo, el miedo se genera por lo que vemos a nuestro alrededor. Hermanos, es tiempo que profundicemos solos en Dios, con Dios. Versículo 51 y 52 para terminar el capítulo. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En conclusión, hermanos míos, debemos procurar que Jesús, porque la barca simboliza más bien el corazón del creyente, si lo quieres mirar, hay un significado, significa el corazón del creyente. Debes procurar que Jesús esté en tu corazón, porque al estar Jesús en tu corazón y al tener esa comunión personal con Él, se va a generar una fe, una confianza, que la confianza y la creencia en Dios es rendición total a su señorío, Y también, hermanos míos, va a huir de ti o va a salir de ti la incredulidad. La incredulidad muchas veces no permite que tú veas más allá de lo que Dios, que no veas, las promesas que Dios tiene preparado para cada uno. Son promesas reales, son promesas vigentes, son promesas para nosotros, tales como, por ejemplo, Juan capítulo 16, versículo 33, ¿qué dice? En el mundo, dice, tendréis aflicción, dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Promesas tales como debemos esperar y descansar en Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Debemos confiar en Dios cuando nos dice, hijo mío, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Y para poder vivir eso tenemos que reconocer también nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, reconocer delante de Dios y pasar tiempo a solas con Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche, porque nos confronta nuestra realidad, confronta nuestra condición, no con el afán y el sentir de condenarnos, ni mucho menos, sino de arrepentirnos y volvernos a la comunión, Señor, íntima, estrecha, constante, perseverante contigo, Señor. Que en medio de la tormenta y en medio de la dificultad en la cual estamos viviendo, ya sea en enfermedad, en relaciones, en miedo, en tantas cosas, en lo económico, en fin, en tantas cosas, que podamos verte, que podamos ver y escuchar tu voz cuando nos dice que no debemos tener temor, que debemos calmarnos, que debemos tener, Señor, confianza, que debemos tranquilizarnos, porque tú estás de nuestro lado y porque tú, Señor, nos das esta esperanza, Señor. Ayúdanos, Dios, a cada día, Señor, confiar y creer en ti, Señor. Danos este deseo de poder buscarte en la oración, a solas contigo y en la meditación de tu palabra, Señor. A poder conocerte y que nuestra fe se aumente, Señor. Te pido por todos mis hermanos aquí, tú bendigas sus vidas, sus familias, que tú les prosperes, que tú, Señor, seas añadiendo cada día, Señor, a sus necesidades, tanto espirituales como físicas, Señor. Gracias te damos en esta noche por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.